Señores, pásenle y tomen asiento. Un saludo a todos de los que nos están escuchando. Yo soy Adrián Puente y les doy la bienvenida a Huevoneando, su podcast donde vamos a tirar huevo un rato hablando de un tema. En confianza, todos somos compas, tráiganse una cervecita, enciéndanse un toque, sírvanse un cafecito, lo que ocupen para sentirse cómodos y que se nos unan a esta amena conversación. Ahí está, güey. Muy buenas noches, chicos. Aquí es cuando empiezo a cambiar la voz, güey. O sea, de que aquí es cuando empiezo a sacar más ya sacas la voz de locutor. Buenas noches. Muy buenas noches a todas, señores y señores. De aire, güey. O sea, con el estómago. Ya, del diafragma. Ajá. Sí, bueno, pues muy buenas noches, señores y señores. Muy buenas noches. Yo me llamo Richie y bienvenidos a Huevoneando, su podcast favorito de entretenimiento semanal. Entretenimiento sano. Aquí no le hacemos a nada. Aquí no tomamos nada ilícito. No loqueamos. Solo somos dos niños bien haciendo... La única virtud es el Señor Jesucristo. Buenas noches, yo soy Ricardo Ledesma, su anfitrión el día de hoy. Amigo de Adrián de hace ya rato. Hace ya un ratón, güey, unos cuantos añitos ya. Así es, muchas loqueras, muchas anécdotas. Muchas anécdotas vividas y muchas otras más por vivir, güey. Claro que sí, güey, que nunca se acabe. Que nunca se... Aunque ya estemos medio... No, qué chingados, estamos todavía bien morros, güey. Pero que no se acaben las pendejecidades. Es que, güey, la pendejada es un estilo de vida, güey. Pues, la irreverencia. Pero hay que saberla controlar. Hay que tener un límite social aceptable de decir, no voy a hacer mamadas en tales situaciones, ¿verdad? Pero eso ya es un tema muy aparte. Tales situaciones y tales lugares, güey. Y con tales personas. Sí, siento güey, yo. Es que hay raza... Tienes que saber dónde... Hay raza que te da cuerda, que te avienta pinches... Tienes que saber dónde decir mamadas, güey. Y hay güeyes que te incitan a decir mamadas. Sí, güey. O sea, de hecho, por ejemplo, de que algo que yo planeé para el podcast, güey, es que yo no nada más invito de que compas, güey. O sea, de que también, de hecho, a futuro, güey, lo que planeo y lo que ya la tengo pactado es invitar de otras personas, güey. O sea, personas que se dedican a ciertos rubros, güey. Y personas serias para pláticas serias. Exacto, güey. Y sé muy bien, güey, que en esos momentos en los que tengo que portarme bien, güey. Vas a sacar sí. La mamada, güey. Vas a sacar. O sea, tengo miedo, güey, de decir una pendejada, güey, en el momento en el que esté con una persona que no está acostumbrada a eso, güey, que no está acostumbrada a ese pinche ambiente. Porque, por ejemplo, a una prima le dije que si se jalaba a venir al podcast, güey, para platicar de viajes. Y, o sea, ella se ha dedicado un chingo a pláticas políticas y a dar conferencias y mamadas, güey. Y la cosa es de que ella me dijo de que pues normalmente me invitan a podcasts de debate o cosas así, güey. Y a paneles. A paneles. Así de que vamos a tener un moderador y vamos a tomar nuestras... ¿Cómo se llama? Nuestras opiniones. Nuestras posturas, güey. Sí, ajá, de que tienen tanto tiempo para decir su postura acerca de cierto tema. Pero pues aquí es plática más de compas, güey. O sea, es lo que yo siempre digo, o sea... Aquí lo que menos quiero es algo serio. Porque siento que el momento en el que tú haces algo muy serio se vuelve aburrido. O sea, por ejemplo, algo que me pasa, güey, es de que, o algo que yo siempre he pensado, es por qué... Es tema de contexto, pero... O sea, ¿por qué canales de contenido, güey, que son informativos, la gente los ignora? Porque a final de cuentas, si conoces cómo es el ambiente de internet, o sea, más que nada de internet, güey, el ambiente de internet es más ligero. Es un ambiente mucho menos profesional. Es que, por ejemplo, te puedes dedicar a difundir información, ya sea científica o de cualquier cosa, ser divulgador de información seria en un contexto más relajado. Sí, o sea, pues es más de contexto. Es el tema, yo creo que es pues allá independiente, es dependiendo del invitado que tengas, ¿verdad? Pero el contexto lo quieres hacer tuyo, quieres que sea tu espacio donde decir. Tu espacio donde decir mamadas. Simón, güey. Es que, por ejemplo, ¿tú has visto el podcast de Jordi Wild, güey? El de The Wild Project. El único podcast que yo escucho, y porque me caen súper bien los dos tipos, es un podcast de cartas de Yu-Gi-Oh! El de Vicio Games. Vicio Games y Vergatron. Y creo que es ya como que el único podcast que yo de verdadmente consumo. Es que, por ejemplo, el tarot de los bohemios. Saludos al zorrillo. Por ejemplo, el podcast de Jordi Wild, güey, es muy informativo. O sea, es de invitar gente de canales de
O sea, canales que se dedican a enseñar, güey. O sea, que se dedican a una materia en específico y hablar de esa materia. Sé de ciencia y Ajá. el robot de Platón y cosas así. Simón. Y hablar de... Hablar de dichos temas, güey. O sea, de que hablar de, no sé, de física cuántica, güey, hablar de biología, hablar de historia, o sea, cosas así, pero con un enfoque más relajado. O sea, de que no te aburre escuchar la charla, güey. Porque son cosas que no se escuchan tan... A pesar de que sí son técnicas, no se escuchan tan técnicas. Porque siento yo que al momento de que tú empieces a hablar diciendo muchos tecnicismos o empiezas a... A Válgame... utilizar palabras rimbombantes. A utilizar palabras rimbombantes, güey, a veces se puede poner tedioso. Tienes que saber equilibrar, güey, entre utilizar un léxico, o sea, muy pretencioso a uno más normal, güey. Es que hay que saber... Hay que saber entretener, hay que saber entretener, güey. Hay que saber dónde y cuándo usar palabras. Hablando de entretenimiento, el tema de hoy, güey. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Explícame. El tema de hoy, güey. Ahora sí que, ahora vamos con el tema. Recuerden que vamos a ir desenvolviendo el tema. Me hacen algunas preguntas y conceptos. Mi finalidad será que nos conozcamos como personas. Y qué mejor manera de conocernos es que tirar es que tirar hueva y platicar de lo que pensamos y de lo que vivimos. O sea, siento que para conocer bien a una persona, qué mejor que escoge, más que estarle preguntando cosas personales, es conocer tu postura y tus formas de pensar respecto a un tópico, güey. La opinión personal. La opinión personal y la opinión anecdótica, güey. Siento yo que para conocer a una persona está muy bueno el tener un tema, güey, y que la persona opine de ese tema. O sea, algo que yo quise utilizar como... preguntarle la postura de... Ajá. A ver, esto, o cuál de todo estos, cuál. Porque sinceramente, güey, cuando alguien saca su verdadero ser es cuando lo pones a opinar de algo. Al chile, güey. Yo pienso que los youtubers como que se filtran, güey. O sea, no voy a decir esto, no voy a tocar este tema, esto, pero... Sí, es más como plática, esto es una plática de compas, entre compas para ustedes, para su mero entretenimiento. Aquí no tenemos filtros, aquí vamos a hablar de lo que sea, güey, podemos hablar de cualquier estupidez que se nos venga por la mente. El único filtro es YouTube. Exactamente, el único filtro es YouTube. No nos deja de decir maldiciones, acá papi. No, si nos deja de decir maldiciones, ya pasó el primer minuto. Sí, o sea, si nos deja de decir maldiciones... Pero no frente a él. Ah, sí, güey. Papi, YouTube no nos deja decir groserías enfrente de él. Tenemos que esperar a que se vaya, güey. A que se voltee y se tape los oídos. No digan groserías, mi mamá me checa el Face. Güey, es la razón por la cual yo dejé de subir fotos mías, güey, a mis historias de Instagram. Porque ahora mi jefa me sigue en Instagram. Es la razón por la cual yo eliminé a mi papá de Facebook. Güey, yo eliminé a todos mis familiares. Si acaso tengo primos. Allá por 2013. No, yo sí tengo familiares, pero por 2013, 2014, pues tenía a mi papá agregado, ¿verdad? Ajá. Y yo publicaba así. O sea, compartía cosas, pero yo ponía el caption, le ponía letras y escribía maldiciones, güey. Y él me decía de que qué bonito te ves escribiendo esto. Y la chingada, lo eliminé. Yo dije, ¿qué me vas a andar censurando en internet? Y a día de hoy no lo tengo agregado. Con esa boquita mamas papá, verga, güey. Claro que sí, con esta. Le doy besitos a mi mami cuando me voy. Le digo, papi, mami, ya me voy porque yo sí tengo una familia funcional. Pero esa, güey, yo también, o sea, de que mis historias solía usar mucho el pinche humor irónico, o sea, humor no irónico, güey, o sea, como que siendo sarcástico. Edgy, güey, edgy, claro, humor edgy. Vatos edgy, todos tuvimos una etapa edgy, pero bueno. O sea, de que decía mamadas de mi vida no vale verga o pendejadas así, pero de broma, güey. Y como tenía agregado... Y tu jefe te metió el psicólogo, como tenía agregados a mis jefes, güey. O sea, era de que no publiques eso, luego qué van a pensar de ti, luego qué van a pensar la gente que tiene agregado. O sea, en el momento en el que me dijeron qué van a pensar tus tíos cuando vean tus publicaciones, yo digo, pues ¿para qué vergas tengo a mis tíos, güey? Güey, es que, mira, el shitpost, yo le soy fiel al shitpost, güey. A mí me gusta, mi perfil, güey, subo 1 o 2 fotos, güey. Cada mes, güey. No es cierto. Subo como... Cada 3 meses subo una foto, ¿verdad? A mi perfil de Facebook. Lo demás es pura cagada, es puro shitpost, güey. Son posts, son memes, son cosas así sin sentido. Entonces,
Ya llegó el punto en el que la persona normal tendrá que 20, 30, 40 likes en sus publicaciones, no lo sé. Yo no tengo nada, güey. Yo tengo de que 2 likes, 3 likes. O sea, por la cantidad de post que llevo, o sea. Simón. En lugar de tener 30 likes en un solo post. Pues lo tienes repartidos en un 30 chingo, likes güey. Lo tengo en un chingo de post, exactamente. Y le dan 1 o 2 likes. Pues es que, güey, o sea, a mí me pasó cuando empecé a compartir pendejadas en Facebook, que ya llega un momento en el que ves algo que se te parece gracioso y le das directamente a compartir. Güey, ¿sabes cuál es mi parte favorita de todo Facebook, güey? ¿Cuál, güey? La sección de recuerdos. Porque es una selección de todas las publicaciones de su servidor, güey. Así de que hoy, hace 3 años, publicaste todas estas mamadas. Es como que y te recuerden... Y las chidas las comparto y las demás las dejo ahí a que se añejen, güey. Al punto en el que o las elimino o las comparto después de 5 años, güey, claro que sí. O sea, es como cuando en Twitter, güey, o sea, funan a cabrones que por algo que publicaron hace pinches 5 años, güey. Facebook se toma la tarea de recordarte lo que publicaste hace 5 años, güey. La cancel culture es otro pedo, es otro tema aparte, pero sí, me gusta la sección de Facebook. Está los recuerdos. Los recuerdos de Facebook. De repente veo que ya son las 12 y de que, uy, ¿qué habré publicado? Y me meto, güey. ¿Qué habré publicado en el 2012? Porque a lo mejor se te vuelve... Te aburres, ¿no? De checar tus cosas si no publiques tantas cosas, pero al publicar tantas mamadas todos los pinches días, se vuelve una lotería, una ruleta rusa de que ¿qué va a tocar hoy? Y sí, claro que sí. Es una pinche ruleta rusa de pura porquería, güey, porque no mames, que ¿tú qué publicabas cuando estabas más morro, güey? No, cuando estaba... A ver. Así de que algo que tú digas. Es que mira, no sé cuándo fue, así como por 2014, todavía el primer año de prepa estuvo fuerte, pero como el 2014 para atrás, hay muchos estados que yo los veo y me dan mucho cringe, me dan mucha grima, güey, así de que, no mames, ¿cómo publicaba esas cosas? Pero si las dejas, si no las eliminas, si las dejas ahí y las ignoras y dejas que pase el suficiente tiempo, güey, tú mismo lo tomas como burla, güey, de que no mames, qué cagado estaba y lo vuelves a compartir, güey. Entonces, hace poco me salió una publicación de cuando empezaba a usar Facebook. De completamente nada que ver con lo que estamos del tema del día de hoy, ¿verdad? Pero fue como una publicación que yo hice para guardarla sin saber a lo que me deparaba el futuro, pero dije como que vamos a guardar este pequeño pedacito de vida, güey, en tu cabeza. Entonces, en el contexto en el que estaba en un laboratorio de computación con acceso a internet en secundaria, en segundo año de secundaria. Teníamos que hacer teníamos que hacer actividades en una página que se llamaba Ingeniate, güey. Sí, me acuerdo de su madre. Te daban un usuario y una contraseña, güey. Tú te tenías que meter y tenías que resolver ejercicios de matemáticas y de español y de gramática y la verga. Y yo dije, güey, pues tengo internet. Y intenté meterme a YouTube, estaba bloqueado. Mis compañeros entraban a páginas porno y estaban bloqueadas. Y la chingada. Yo me meto a Facebook, güey, y carga Facebook. y me meto a mi Facebook y carga mi página de mi perfil. Y yo la de, güey, ¿qué pedo? Entonces yo pensando en un estado para colgarlo para la posteridad, nada más puse haciéndolo de Ingeniat. Puse una carita. Haciéndolo puse con S. La D lo puse es haciéndolo de Ingeniat. Haciéndolo de Ingeniat, no mames. Pero sí fue lo que dije. Dije, voy a guardar este momento para en el futuro verlo. Y recordar este pedo, ¿no? Yo, después de que lo publiqué y me salí, yo dije, ¿y cómo lo voy a recordar? ¿Quién sabe? Ya después me hice adicto. Me hice adicto a ver mi página de recuerdos, ama. Y sí, hace como una semana, 2 semanas se cumplieron 10 años y dije, ¿dónde estamos, güey? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y a dónde vamos a parar? Ahí está, güey, hablando de todo eso, güey, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora sí que vamos a adentrarnos al tema. Buenas noches, el tema. Buenas noches, el tema de hoy.
Va a ser mitos y creencias. Hablemos de la lectura de cartas. Le había puesto de mitos y creencias acerca del destino, pero pues se me hace más correcto hablar del chamuco de Satanás. Aquí somos paganos. Del chamuco que era el futuro, güey. Aquí, pero la primera... primera... rezamos a Belcebú. La primera pregunta de la noche, güey, es... ¿Tú cómo crees que funcione el destino? Así que abriendo pauta al tema, güey. El destino, güey. ¿Tú crees? Define la palabra así, destino. ¿Tú crees, güey, que, o sea, tú tienes algo ya establecido? O sea, de que vas a llegar a un punto que ya está establecido desde que naces, güey. O tú vas creando tus propias ramificaciones a donde tú quieres ir, güey. O sea, ¿existe el libre albedrío? Sí, sí es eso. Yo creo que es como una mezcla, una amalgama de todo. Entonces, tratarlo de ponerlo en términos reproducibles, en términos que tú puedas enseñar, que puedas, ¿cómo se dice? Transferir. Ajá. Hacer que se haga grande, güey. Pues está difícil porque cada persona tiene situaciones y contextos diferentes, ¿verdad? Entonces, el destino... ¿Crees que tú estás destinado a cierta cosa? Yo creo que sí. Porque, pues, por ejemplo, las familias reales y gente, el hijo de Elon Musk que tiene así chingos de millones y no sabe ni hablar y la verga, ¿verdad? Entonces yo creo que sí estás como destinado a cosas. También tienes libre albedrío. Tú puedes decir, independientemente de si tengo así como familia real, sangre real, güey, pues... Hace poco salió que una princesa japonesa renunció a su estatus real para casarse con el novio que conoció en la universidad. Entonces, ahí es libre albedrío, güey. Aquí podría seguir el linaje de mi familia y seguir rigiendo, güey, como durante toda mi dinastía, ¿verdad? Pero pues yo decido ser feliz y casarme con la persona que quiero, ¿no? Es el libre albedrío. Claro que sí, hay libre albedrío. Y yo creo que sí hay como... Sí hay destino, pero destino no como lo conocemos, la preconcepción que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que la palabra destino yo lo uso como paradas, ¿no? Tienes, como cuando vas en el bus, haces ciertas paradas. Entonces tienes ciertas cosas que tienes que cumplir en esta vida. Muchas cosas, tiene mala fama, pero bueno, hablando del tema de cartas, tú escribiste lectura de cartas, vamos a hablarle por su nombre, de tarot. De tarot. Vamos a hablar de tarot. Y ahí, mira, ahí se alcanza a ver. Pero esta, güey, vamos a hablar de, ahora ya omitiendo la primera pregunta, güey, porque la primera pregunta ya la grabamos con audio. Sí. ¿Qué tanto crees que sea real y qué tanto mito con respecto a la lectura de cartas? Ahora sí, ya adentrándonos al tarot. Ya metiéndonos bien macizo al tarot y a las preguntas, güey. ¿Qué tanto es? Bueno, tú lo manejas como qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Yo creo que aquí hay como un misconception, Sí. Un misconception, ¿cómo se llama? Un malentendido de todo esto. Entonces, quisiera hablar antes de todo esto de el ojo con el que se ve todo esto del tarot. Porque ciertamente las generaciones pasadas de nosotros pues, han tenido como costumbres y creencias, vamos a llamarlo así, me voy a dar el beneficio de incorrectas, ¿verdad? Sí. Entonces había muchas personas que, por ejemplo, se casaban, vivían infelices y era como, pues ya me casé, ya es lo que me tocó, ¿verdad? Entonces ahorita ya se ha aumentado en los divorcios, en esas cosas, güey. Ya estamos poniendo en alto y estamos como hablando de qué es lo que nos concierne, qué nos molesta, qué nos duele, ¿verdad? Hablando específicamente del tarot, a mí me gustaba desde bien morrillo, desde que estaba en como en cuarto o quinto de primaria, cuando empecé a jugar Binding of Isaac, güey. Las pinches cartitas, güey. Las cartitas. La torre, güey. El sol. Los enamorados. Y me mamaba el tema de las cartas. Y yo, ¿qué son estos? Entonces yo las investigaba en internet y decía de que, no, esta carta depende al arcano tal. Y yo, ¿de arcanos de qué? Fue ahí como mi primer vistazo al tarot. Fue ahí donde empecé a estudiarlo con muchas comillas.
fue ahí donde dije, no, pues sí, hay cartas, hacen ciertas cosas, ¿verdad? Más que nada en ese juego que yo jugaba cuando estaba en primaria. Esta, Y güey, ¿tu segundo acercamiento fue con yoyos o no? Fíjate que yo vi Yoyo. Ahorita hablamos de Yoyo y el tarot, pero haz de cuenta. Vamos a hablar como desde primaria. Vamos a ponerle sexto. De sexto de primaria como a. Hace poco. Que les voy a hablar ahorita. ¿Sí? Cómo empecé yo. Fue así de que lo veía, investigaba lo que 2, 3 páginas en internet y luego ya lo olvidaba y me quedaba pensando. No lo había estudiado per se, así como de ponerme a hacer mi tareita, ¿verdad? Y está chido ese tema de yoyos. Yo creo que yo tengo pendiente un rewatch de yoyos. Yoyos yo me lo vi una vez. Yo soy mucho de ver las cosas una vez, dejar que añejen, que las piense y después volvérmelos a ver 4 o 5 años después para volver a experimentar como si fuera la primera vez este pedo. Simón, es que aparte tú cambias también de mentalidad, güey. O sea, claro que sí. No es lo mismo cuando tú ves algo por primera vez a cuando lo ves por segunda vez. Dentro de un chingo de tiempo, güey. Cuando ya estás familiarizado con todo lo que lo envuelve, no nada más con el tema central. O sea, inclusive tal vez puede ser de que haya habido temas que no entendías, güey, en tal tiempo, en tal momento de tu vida, porque a lo mejor no te había tocado vivir algo. Los confundes con otros conceptos. Y ya hasta después, ya entiendes la clara diferencia entre un concepto u otro que parecen como ambiguamente muy parecidos. Pero bueno, volviendo al tema de que si es real o no. Yo pienso que... ¿Qué tú pensarías, güey, que es lo real y qué es lo ficción, güey? O sea... Pues primero que nada, cada quien construye su propia realidad, ¿no? Entonces... Cada quien tiene sus creencias, güey. Cada quien tiene sus posturas. Y pues la neta, o sea... A pesar de las diferencias, güey, todo se respeta. Es que, güey, las creencias y religiones están determinadas geográficamente, güey. Si nosotros fuésemos, no lo sé, del Tibet, seríamos como monjes, ¿no? Así de que Simón, güey. De hecho, nos rapan desde bien chiquillos y nos ponen a hacer así de que nos ponen a entrenar desde bien morrillos para ser monjes y la verga, ¿verdad? De hecho, de que, por ejemplo, tú viste que a Luisito Comunica ya lo estaban cancelando porque estaba en un país de Medio Oriente. O sea, de que esos güeyes comían caballo y pues el güey compartió una historia de un caballo decapitado, güey, y de la pinche cabeza del caballo ahí. Y la gente estaba diciendo de, no, ¿cómo pueden comer caballo, güey? La madre. Y y muchos güeyes estaban diciendo, vato, es lo mismo que nosotros comemos res, vacas, cerdos, o sea, nosotros comiendo vacas, cerdos, güey, que son animales de intocables, güey, en otras culturas. Bueno, nos estamos desviando de la pregunta, pero te voy a decir algo, güey. A mí la cancel culture no me gusta porque es juzgar con tu ojo otras acciones, güey. Entonces, a lo mejor aquí no está bien visto la poligamia, güey, pero allá en otros estadios del oriente. Eso va de la mano con las creencias, güey. Exactamente, güey. Aquí nosotros comemos puerco y gente, creo que son musulmanes los que no toman porque los consideran un animal impuro. Los ven y, ¿por qué está comiendo puerco? Es lo mismo, güey. La cosa es, nada más es de respetar el asunto. Entonces... Es respeto, güey. O sea, de que a final de cuentas nosotros somos diferentes para otras personas. Sí, no está bien juzgar los animales. O sea, hay muchos movimientos que a mí se me hacen exagerados. El feminismo hegemónico de la tercera oleada, o las feminazis, como coloquialmente se le conocen. Las personas así como animalistas extremas. Y otros temas, pero son esos dos como los más recurrentes en internet, ¿no? Sí. Acá de que animalistas liberando especies invasoras en su entorno sin importar las consecuencias. O de que tal vez tienes un ajolote que está amenazado, ¿verdad? Pero lo compraste en un criadero y tú mismo tienes una parejita y estás como haciendo y las vendes en la misma comunidad. Le estás haciendo un bien. Le estás haciendo un favor, güey. Le estás haciendo un bien al ecosistema de los ajolotes, güey, pero... ¿Tiene ajolotes en cautiverio? Los ajolotes... ¡Métanlo a la cárcel! Los ajolotes viven mejor en cautiverio que en libertad. Claro que sí, definitivamente. Y pues son temas a los que yo personalmente prefiero sacarles la vuelta. Porque no voy a llegar a ningún lado. Y nada más me voy a desgastar yo personalmente tratando de defender
mi postura pendeja, común y corriente, más corriente que común, a alguien que no le importa escuchar lo que yo quiero hablar, güey. Entonces yo nada más me quedo y los veo y así. Ahí está, güey. Y Pero ahora, bueno, regresando a la pregunta, espérate, güey. volviendo al tema, vuélvele a leer, por favor. De ¿qué tanto crees que es real, güey? ¿Qué tanto crees que es mito respecto al tarot, güey? Bueno, sí hay muchos mitos, entonces probablemente lo que tú piensas de lo que es el tarot no es realmente... sí, pues no es realmente lo que es el tarot. No es la realidad. Porque hay personas, yo creo que cada tarotista tiene su método y su forma de interpretar las cosas, ¿verdad? Ajá. Y, por ejemplo, una persona que tiene algunos métodos o costumbres específicas te puede dar como una mala idea o un mal concepto de lo que es el tarot. O sea, ¿tú dirías que el tarot tiene reglas, güey? El tarot tiene reglas, ¿no, güey? El tarot es un... El tarot es un estilo de vida, güey. Es una forma de ver las cosas. Vamos a ver, mira, ven. Vamos a llamar escena aquí. Este es un deck. Son de cartas. Estas son 80, estas son 78 cartas. Ahorita hablaremos de eso, ¿verdad? Pero estas son cartas, güey. Son pinturas. Son. Al final de cuentas, güey. Vamos a ver esto es cartón, güey. Ajá. Esto es cartón. ¿Y qué tiene aquí adentro? Tiene pintura, güey. Esto no es nada, güey. Si lo vemos así como del punto de vista del aquí y el ahora, esto no es nada, güey. Esto es un pedazo de cartón cortado, güey. Yo como tarotista, antes de entrar yo a mis lecturas, yo trato de hacer un ejercicio, una meditación, una concentración para decir lo que estoy a punto de hacer no me concierne a mí. Ajá. Personalmente, yo le puedo decir lo que yo quiera a él y te puedo manipular, güey, hasta eso. Tú dices, yo acabo de cortar con mi novia, vengo a que me leas las cartas y me digas cosas, ¿no? Como buscando apoyo, güey. Entonces, si yo digo, esa vieja me cae mal, yo puedo como manipularte para que nunca vuelvas o intentes tú de nuevo acercarte a ella, ¿verdad? Entonces, yo el ejercicio que hago antes de empezar a entrar a estas lecturas, güey, es desprenderme así como personalmente de el ego tan satanizado que lo tienen, ¿verdad? Yo aquí, el mensaje que estoy a punto de dar es independiente de mí. Ahora, cada persona tiene diferentes maneras de interpretarlos. Yo en el tarot soy simplemente un intérprete. Yo vengo a dar un mensaje, yo vengo a hablar, yo vengo a decir cosas, güey. Con muchas maldiciones y muchas informalidades, güey, porque es mi forma de hacer es tu forma de expresarte, güey. Es mi forma de expresarme, es mi forma de hacer tarot, güey. Entonces, el tarot es como una instantánea, güey, es como una foto. Entonces, como un X-ray, como unos rayos X. Pero del espíritu, güey, de tus energías, güey. Entonces, si yo te tomo una pinche foto con mi celular, aquí lo agarro, güey, te tomo una foto, aquí, 10, 20 años en el futuro, güey. Va a ser la misma cantidad de píxeles, va a ser una foto. Sí. Entonces, ese es el tarot. Si yo te hago una tirada ahora mismo y empiezo a aventar cartas, lo que yo ponga en la mesa, eres tú reflejado espiritualmente aquí, energéticamente, como lo quieras llamar, ¿verdad? Pero sería en el aquí y ahora, güey, o aquí y en el futuro. No, aquí y ahora. Y ya dependerá de mí cómo lo codifico, cómo lo hablo, cómo lo comunico contigo, ¿verdad? Y hablando un tema muy importante en todo esto es el libre albedrío, güey. Todos tenemos libre albedrío y podemos decidir hacia dónde vamos. Este gran privilegio de decidir qué es lo que hacemos y qué es lo que no. Si yo te digo ahorita, volviendo al tema de que corté con mi ex, ¿verdad? Vengo y la chingada, corté con mi ex, ¿qué pedo? Y yo lo veo, checo y digo, bueno, tiene una conexión muy bonita, muy especial, y la chingada se queda mucho, pero esto es como, no sé, una prueba, es como algo temporal, es algo como momentáneo. No la busques. Dale tiempo, dale espacio. Cuando tú lo sientes, cuando tú lo
cuando tú lo sientas, es eso. Ajá. Vuelve con ella, ¿verdad? Pero ahorita tú enfócate a ti, ¿verdad? Ok. Ese es el mensaje que yo doy. ¿Y qué es lo que tú entiendes? Ya no vuelvas con ella, güey. Ajá, Ya como no que... voy a volver. Y te vas, güey. Y te alejas de esa conexión, ¿verdad? Entonces, yo te di el mensaje que yo Ajá. tenía que darte en Sí, ese sí. momento. Ya depende de ti. Si lo interpretas de la manera que es... Exactamente, Ajá. claro que sí. Ahora, hay muchas religiones y creencias diferentes en todo esto. Yo conozco personalmente a gente que le hace culto a la muerte, a la Santa Muerte, a como ustedes le quieren llamar, ¿verdad? Y leen también tarot. Tenemos ese, ¿cómo se llama? Tenemos ese... Estigma. O... No, el overlap, nos juntamos, o sea, tenemos en común Ah, ok. que ambos somos tarotistas, pero Sí, sí. pues él cree en otras cosas, yo creo en otras. Y yo creo que es eso muy específicamente con los creyentes. Con los creyentes de la Santa Muerte, Ajá. de la muerte, de la calaca, del arcano sin nombre, ¿verdad? Yo creo que sí hay como mucho choque con ellos, porque sí es algo en lo que no creo, pero respeto, ¿verdad? Sí. Y tendrán ellos sus modos y costumbres de hacer las cosas, güey, pero yo nada más respeto, yo no juzgo, entonces A final allá de mucho cuentas... muy ese pedo. Y son ese tipo Ajá. de personas los que le crean malos conceptos a terceros. Ujú. Y esos terceros, al ver ese tipo de personas, los satanizan y los ponen a cross y de que no, el tarot es brujería. No, no lo hagan, te va a ir mal. Vas a salir, te vas a quedar fuera del cielo, no vas a poder ascender. O sea, Simón. entonces yo creo que esto es... Son guías, o son guías divinos. Hay algún mensaje de alguna deidad, de algo fuera de nuestro conocimiento mortal y Sí, humano, sí. güey. Es como el Y es un espiritismo, sistema, güey. es un sistema muy complejo Ajá. porque son 78 cartas Ujú. en el tarot convencional, ¿verdad? Y cada carta y cada escuela de... Sí, vamos a llamarlos Sí. escuelas. Tienen como métodos de interpretación diferentes. Entonces, a mí lo que me gusta mucho del tarot es que yo busco con gente de diferentes, de muchas partes, ¿verdad? Ujú. Suscríbanse a la Escola Mariló Casals. Es una señora de España que me gusta muchísimo y yo veo sus directos ahora los hace los miércoles, Ujú. antes los hacía los lunes a las 9 de la mañana hora México. Y hace como, en general, nosotros como colectivo de personas tarotistas, güey, cómo se van a mover las energías. Energías. De hecho, güey. Que es el siguiente Es el punto. siguiente punto, güey. De que algo que yo te iba a mencionar, o sea, de que con lo que dijiste ahorita, es de Ujú. que la gente sataniza algo a pesar de que son cosas que no tienen nada que ver con religión, güey. Por ejemplo, un ejemplo que iba a poner más adelante es que la Ouija fue en un inicio creada como una experiencia, güey. O sea, una experiencia para Era un juego estar de en... mesa, no de Mattel. Era un juego de mesa, es un juego de mesa ahorita de Sí. Mattel, güey. Pero, o sea, de que la Ouija fue creada en un tiempo, güey, como una experiencia, güey. O sea, una experiencia espiritista. De hecho, los espiritistas no tienen una religión no tienen una religión como tal, güey. Esos güeyes creen en las energías, güey. Esos güeyes creen en el alma, güey. En, en que en sí nuestro cuerpo se mueve a base de energía, güey. Y esa energía cuando morimos, güey, se permanece. O sea, no tiene nada que ver con demonios, güey. No tiene nada que ver con cosas de religión cristo-católica, güey. Es que Y la gente... hablando de Ajá, espiritismo, es un tema bastante así complejo que no nos va a dar, güey. ajá. Entonces, hace poco vi un espiritista que era como católico slash no cristiano, porque los cristianos tienen otro pedo. Católico, un Sí. espiritista católico. Y me interesó bastante como todos los conceptos o cómo lo manejaba todas las cosas, ¿verdad? Pero
Yo creo que el tarot es independientemente de religiones Ujú. y de creencias. Y todos pueden, primero que nada, todos pueden hacer tarot, güey. Ajá. Todos pueden hacerlo porque al final de cuentas tú vas a ver, independientemente del método que tú uses, güey, vas a agarrar, vas a tirar y vas a ver y le vas a decir esto. Sí. O sea, Entonces, es como saber leer, güey. y yo creo que exactamente es como saber leer Cualquiera diptongos, puede aprender a saber oraciones, leer, güey. sujeto. Entonces, hay que practicar, Ajá. Pues, las primeras lecturas se te van a dificultar o vas a sentirte insatisfecho y vas a seguir tirando, tratando de repetir la lectura, pero la cosa es saber interpretar. Entre más interpretes, te vuelves mejor haciéndolo. Ajá. Entonces, todas estas personas que están interesadas en todo esto, mi recomendación es que, como si fuera un juego que te acabas de tocar o que te acabas de topar o no lo sé, alguna serie o algo, es métele todas tus energías y todo tu tiempo que puedas. Ajá. Y al principio tienes que primero conseguirte un instrumento. Primero que nada, esto es un instrumento, es cartón, son cartas, Sí. ¿verdad? Consíguete un instrumento y practícalo. Porque, como te digo, yo estuve mucho tiempo estudiándolo Ujú. y no llegué a nada hasta que agarré yo mi primer deck y me puse a practicarlo. Ajá. Cuando te pones a practicarlo, empiezas a aprender cosas que no sabías antes, que no te eran posibles aprenderlas antes porque no tenías la práctica de por medio, ¿verdad? Y es mi invitación a todos los oyentes el día de hoy que hagan tarot. Vale verga sus creencias. Vale verga lo que piensen, güey. Los prejuicios de su familia, güey, no importa. Y con esto de la pandemia hubo como una oleada así gigantesca de gente que se acercó a todo esto y son tarotistas al día de hoy, yo incluido entre todos ellos. La cosa es, independiente de género, de religión, de raza, güey, este pedo es algo fuera de nuestra pequeña comprensión humana, ¿verdad? Y De hecho, el ser humano no ha logrado ni entender dónde vive, güey. Menos va a entender el universo. entonces, está chido, está curioso y está divertido. Es muy divertido. Yo le llamo el hacer trampa, güey. ¿Por qué el hacer trampa, güey? Porque cuando yo estoy así indeciso en una situación, primero pues lo pienso, lo medito, lo analizo y la chingada. Intento buscarle la situación, la posible solución entre todas mis cosas. Y cuando ya no puedo, digo, Déjaselo las cartas. voy a hacer una tirada. Claro que sí, güey. Libre albedrío no lo necesito, güey. Dime qué hacer. Es el hacer trampa, güey. De hecho, ¿crees que eso afecte mucho, güey, en la percepción de la gente con el tarot, güey? O la búsqueda de la gente por el tarot. No sé, yo no quiero tomar cierta decisión, güey, o no quiero tomar decisión sobre mis acciones. Y prefiero que alguien más me diga qué hacer, güey. ¿Qué hacer? Claro que sí. Pues yo creo que ya dependerá de cada persona. Hay personas como muy introvertidas y muy incapaces de tomar decisiones por ellos mismos, aunque sea por su propio bien. Y prefieren aprobación de terceros para tomar una acción que ellos ya, o sea, ya estaba premeditada, una acción que ellos ya pensaban, que ya sabían cómo hacerlo. Y ya está, es cosa de ejecución de que me quedo aquí y nada más es cosa de hacerlo, güey. Yo lo quiero hacer, yo le quiero picar al botón rojo, güey. Ese pinche botón, no lo debo picar, pero le quiero picar. Sí. Y le dices a un vato, güey, le pico ese botón. Le pides su opinión, sí, independientemente si es positiva o negativa. Se la pides nada más para tomar valor e ir a picarle. Picarle, güey. Entonces, volviendo al tema, este pedo es de libre albedrío, güey. O sea, cada quien es libre de hacer lo que les guste. Hagan de su culo un papalote. Un papalote, claro que sí. Pero la cosa es, no se retracten de sus acciones, güey. Si vas a hacer algo, hazlo y di, por mis huevos lo voy a hacer y va a salir bien. Y sí, aunque salga mal, voy a seguir adelante, güey. Ahí está, güey. Aférrate a una opción. Aférrate a una opción, pero
aprende a discernir, aprende a pensar y meditar y reanalizar las cosas y decir, ¿sabes qué? Esto no es lo correcto, me voy a doblar, voy a Doblegarme. no, es como voy a romper mis propios creencias y Ok. chingaderas, güey, Ajá. pero lo que sea que hagas, güey, hazlo Por lo que tú pienses, güey, que por es decisión correcto, propia, güey, por sí, decisión claro que sí, propia, güey. hazlo haz lo que tú creas. Ahí está, güey. Y todo Y esto. y tienes, ¿cómo se llama? Tienes la decisión Ajá. A ver. de agarrar la opción incorrecta, güey. Y a lo mejor tú la agarras Sí, sí. y se hace un cagadero y todos te lo echan en cara y te lo echan en cara y nada más. A final de cuentas, abstenta las consecuencias. Es lo que yo decía, güey, exactamente, abstente a las consecuencias. O sea, no le tengas miedo al este fracaso, güey. O sea, aviéntate, güey, si fracasas. Nada más abstenta lo que puede pasar si fracasas. O sea, No le tengas primero, miedo. analiza Ana- analiza tu situación si fracasas. Ajá. Y, O sea, de que y analiza. predisponte a de si voy a hacer esto y sale mal, me voy a tragar Ajá. esto, voy a Ten vivir presente esto. las consecuencias. La humillación, claro. O sea, no les tengas miedo a las consecuencias. Más bien, tenlas. O sea, tenlas presentes. Ujú. O sea, tampoco es de que dejes de pensar en ellas, güey. Y ahí está. Ahora todo esto, güey, a lo que quería venir, es de que es al siguiente tópico, güey, al siguiente punto. En general, las personas se cierran mucho. Ah, bueno. Interrupción. Me dijo que sí. Que Pero ya bueno. venía, güey. Esperemos que el güey no estorbe como en el podcast pasado con Carito. La siguiente pregunta, vámonos rápido. Pero vámonos tratar de rápido. quedarnos aquí, güey. En general, las personas se cierran mucho a sus propias creencias y se niegan a nuevas experiencias, güey. Eso ya es más en general. O sea, de que muchas veces la gente le tiene miedo a ciertas cosas y por ese mismo miedo, A lo güey. desconocido, claro que Tiene sí. miedo a lo desconocido, güey, y no se niega a vivir esas experiencias. Final de cuentas, la vida es para vivirla, güey. Ay, güey, pues. Y eso Cada en quien, general, o sea, güey. este pedo no es de huevo, güey. Si quieres tú investigarle y meterte de lleno, güey, adelante. Si no, continúa. De No hecho, escuches esta ajá. madre, o sea, yo creo que a partir de ahora tenemos a pura gente interesada sobre Interesada el tema, ¿no? sobre el tema, güey. Entonces, tratémonos de tratar de darle turbo a esto, güey, de tratar de cerrar con todo, porque nos estamos divagando. Estamos divagando mucho, ¿no? güey. Pero ahí está, güey. Ahora vamos directamente con la metodología, güey. La metodología. Güey, el método. ¿Cómo funciona el tarot, güey? ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, mira. Sí, de a grandes rasgos güey. es tú, desconocido consultante. Vamos Ajá. a llamarle consultante, ¿verdad? Tienes una pregunta y quieres una respuesta. ¿Qué es lo que haces? Vas y llegas con un tarotista. Llegas, le haces tu pregunta, le explicas el contexto. Al final de cuentas, lo que tú quieras o no soltar Ajá. va a depender de ti. La única cosa es que este intérprete, este tarotista, debe entender bien cuáles son las intenciones, ¿no? Que tienes. Sí. Puedes hacer la pregunta tan clara o tan obtusa como tú gustes, pero hay que estar los dos en la misma página, ¿no? Uh-huh. De métodos, pues como culos hay colores, güey. Hay muchos métodos y hay muchas escuelas y hay muchas creencias. Hablando ya específicamente, las cartas tienen un derecho y tienen un revés, ¿verdad? Uh-huh. A mí me gusta tirarlas del revés. No porque signifique algo negativo, de hecho es como lo más común, ¿no? Es más por comodidad, güey. No, de que tú llegas y agarras una carta y si está al derecho significa una cosa. Ah, ok. Y si está al revés, significa otra. Está en negativo o tiene un significado opuesto. Uh-huh. Entonces ya habrá como muchas escuelas. A mí me gusta mucho tirarlas del revés porque hay cartas que tienen orientación. Por ejemplo, aquí voy a tratar de acercarla lo más que pueda a la cámara. Igual el close-up, ahí voy a hacer un close-up. Está viendo para allá en el close-up, está viendo hacia Adrián, hacia la derecha de ustedes, pero si tú la volteas, está viendo hacia mí, hacia la izquierda. Entonces me gusta mucho aventarlas al revés, porque las cartas se miran, güey. Se interpretan.
se miran entre No. ellas. Okay. Las cartas se miran entre ellas, güey. Y están viendo, o sea, están viendo hacia una dirección. Sí. Por esto no están acomodadas a la misma dirección. Exactamente. Y si tú las tienes todas del derecho, puede ser que interpretes algo erróneo porque no estaba viendo la carta donde debería. O pues no lo sé, habrá muchos métodos. Haces algo erróneo, ¿verdad? Pero a mí me gusta que las cartas se miren entre ellas, porque las cartas que representan personas, las cartas representan estas situaciones y personas, las dos cosas. Entonces, cuando representan personas y las personas están viendo, significa que hay algo, ¿no? Entonces tú le pones más atención a eso. Y no sería posible si tú las interpretas todas al derecho. Ok. Porque hay figuras que están de frente, mirando hacia el frente, y hay otras personas que están así como mirando de hacia lado, atrás. Okay, ¿verdad? O al otro lado. De frente o de lado. Entonces, las figuras que están de lado, cuando tú las interpretas de cabeza, a mí me gusta mucho porque se miran entre ellas. Ok. Cuando hay algo así de que, ay, este morrito, ¿será que le gusta? Cuando se miran cuando hay una mirada ahí entre todo eso, es como que aquí hay algo, güey, aquí hay una conexión, aquí hay algo que valga la pena indagar más, ¿no? Ok. Ya se hace con las cartas o tú interpersonalmente checar qué es lo que hay ahí, ¿no? O sea, ya es más a interpretación de cada quien. Supongo que entonces, cada quien tendrá de su forma. métodos hay un chingo, güey. Hay un chingo. Y cada tarotista es un mundo de diferencia entre persona y persona. Entonces, hay métodos diferentes y aunque tú y yo hagamos el mismo método, habrá diferencias en cómo percibimos una misma carta. Y yo creo que el mensaje en general debe haber, ¿cómo se llama? Yo creo que ya estamos bastante tiempo dentro del podcast, entonces vamos a hablarlo. Este pedo se divide entre dos cosas, güey. Los arcanos mayores y los arcanos menores. Sí, de hecho, algo así estaba leyendo. Entonces, los arcanos mayores es como... Es una plática seria, güey. O sea, de que algunos tarotistas usan una parte, que es lo normal, güey. Son energías muy grandes. Y los arcanos menores son son cosas más cotidianas, algo que tú asemejas a tu día a día, la chingada. Sí. Entonces los arcanos mayores, como por ejemplo los enamorados, que es el amor de muchas y diferentes formas, ¿verdad? La torre, que son desgracias y nuevos inicios y creaciones, ¿verdad? La muerte, que la muerte no significa muerte como tal. Muerte como tal, per se, de nuestro plano, ¿verdad? Significan cambios, significan muchos cambios. Entonces, esos son los arcanos mayores. Y luego ya después los menores se dividen en 4 palos, que son las espadas, las copas, los discos, monedas, oros, como quieras llamarlo, pentáculos. Y los bastos. Entonces, cada uno significa, o no significa, representa un elemento. Los bastos representan el fuego, las espadas representan el aire, las copas representan el agua y los pentáculos o los oros representan la tierra. Entonces, agua y tierra son signos pasivos. Las espadas y los bastos, que son fuego y aire, representan signos activos, ¿verdad? O simbolismo activo. Y es como... Los arcanos menores son como un cuento. Va del 1 al 10. Sigue después el paje, el caballo, la reina y el rey. Okay. Son 4 figuras de la corte al final y son 10 números. Son 14 cartas por palo. Son 4 palos. Y 22 arcanos mayores dan 78 cartas. Este es un deck muy bonito. A mí me gusta mucho. Tiene 2 cartas extras, pero volveremos a ese pedo después. Que es nada más básicamente una carta blanca y una carta negra, que es bonito y feíto. Feíto, güey. Pero pues está... ¿Tú qué dirías, güey, que es más recomendable para un trotista, güey? O sea, de que usar más o menos cartas. O sea, usar las... Mira, o sea, eso va dependiendo mucho. Va específicamente la pregunta de
alguien empezando, un aprendiz. Ujú. Entonces, recomendaciones para un aprendiz es que primero aprendas los 22 arcanos mayores. Mayores y después te vayas a los menores. Y después te vayas a los menores. Sí, porque algo así había leído de que la mayoría, o sea, utiliza a los mayores. O sea, porque supongo que serán respuestas de preguntas De que sí, la no. gente tiene más, o sea, Sí, más no. generales, o sea, sí o no. Ujú. Y las menores, güey, son cosas más normales, o sea, cosas que a lo mejor no te interesaría saber tanto. Es que te interesa saber todo, güey. O sea, por eso, o sea, es como meterle información extra, güey. No, que algo sea más cotidiano no significa que sea menos importante. Ah, sí, o sea, pero me refiero a que normalmente Es las preguntas es algo van... es algo más cotidiano, los arcanos menores. Entonces es más difícil interpretar si no sabes nada, si Ajá. eres un aprendiz. Entonces mi recomendación es que empiecen por los 22 arcanos mayores y después pasen a Los los menores. arcanos menores. Pero neta que métele bastante a los Sí. arcanos mayores para que ya no te quede ninguna duda y que los puedas pensar y acomodarlos de uno en otro, de que sí, Que ya te lo sepas de memoria, güey. Claro, Que ya sí, de sepas memoria. interpretarlos bien. Porque eso es a lo que voy. Tú decías que era como leer. Ajá. Leer esto era como leer un Es como aprender a alfabeto, leer, ¿verdad? Entonces, cuando los niños son chiquitos y están en el kinder, les enseñan las vocales, el alfabeto y luego cómo funciona, cómo suena esta letra con otra, ¿verdad? Ajá. Los diptongos. Después palabras difíciles con muchas R's, ferrocarril, barril, ¿verdad? Entonces, les enseñas el habla, el lenguaje, Ujú. con peras y manzanas, con unos y ceros, despacito. Y sobre todo con práctica. Y los ¿cómo se llama? Exactamente, con práctica los vas como puliendo. familiarizándose Sí, con todo esto, ¿verdad? Con todo este sistema que tiene sus reglas. Entonces, no te quieras comer la baraja, güey. La baraja ahí está. Hace siglos atrás y siglos para adelante, güey. Entonces, entiende primero las vocales, que son las 22 arcanos mayores, Ujú. las Y después te primeras aprendes 22 el abecedario, cartas güey. y después el abecedario. Porque va a ser muy difícil. Hay muchos métodos. Volviendo al tema de la escuela Mariló Casals, Ujú. saludos a María del Mar Tort. es una viejita, tiene como... Bueno, no está vieja, per se es. No. A ver, espérate. Buenas noches, pásale. Buenas noches, interrupción. No mames, todavía. Sí, güey. Sí, güey. Tenemos hora y 10 minutos. Bríncale, bríncale. Bueno, retomamos. Entonces, esta señora me gusta mucho porque tiene mucho Ajá. brillo la señora para compartir su conocimiento de tantos años con nosotros, ¿verdad? Perdí el hilo de la conversación con la pausa. Buenas noches, claro que sí, güey. Arcanos mayores Estaba y diciendo arcanos menores, mayores y menores, güey. O sea, de que por dónde empezar, güey. Lo de que es como aprender a leer, güey. No te vas a brincar. No vas a empezar a caminar, güey, y brincar a correr, güey. No vas a hablar de conjugaciones de Ajá. verbos cuando no sabes Cuando el no sabes- alfabeto, ¿verdad? ajá. La cosa aquí es, estudienlo de teórico, como ustedes sientan, a su ritmo. Cada quien tiene diferentes formas de aprender, ¿verdad? Pero lo que sí les recomiendo es que agarren un objeto de práctica. O sea, imprímanse. Yo mi primer tarot lo imprimí, güey, en una imprenta, güey, y tuve muchos problemas. Con un cartoncito de Kellogg's Sí, abajo, güey. de cómo alinearlos y que estaban. Ajá. Entonces, los 22 arcanos, mi primer deck, yo lo hice, güey. Fue el tarot de Yoyo, güey. Ujú. Volviendo a ese pedo. Pero tengan un objeto para practicarlo y estudienlo ustedes teóricamente cuando quieran, ¿verdad? Ujú. Empezando por los mayores y hasta que no tengan un conocimiento que ustedes digan... Soy capaz de responder El cualquier suficiente, pregunta o sea, que me ajá. hagan. Soy capaz de leer una oración completa, güey. Sí, güey, hasta que no hagas oraciones de sujeto y predicado, güey, no te Ujú. pongas a conjugaciones irregulares de los verbos, ¿verdad? O sea, no te metas a los arcanos menores. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre todo esto. El Marsella no tiene
En los arcanos menores no tiene ilustraciones, es nada más una cosa, o dos cosas, o tres cosas. Y el Rider White sí tiene como que el as de bastos, el 2 de bastos, tiene como ilustraciones que marcan o tratan de capturar la esencia de esta carta, ¿verdad? Ok. Y no intenten gatear, no intenten correr cuando no saben gatear. No te saben Básicamente, gatear, sí. a todas esas personas interesadas en ellos hacer tarot. Si les pica alguna cosa o algo, échenme un fonazo. Hago consultas económicas. Pero Bueno, yo voy ya pasando a otros temas, güey. a otros A temas. otros temas. Vámonos con la sexta pregunta, que es otros métodos de predicción, güey, y menciono la astrología. O sea, tú, a lo que tú Madre, piensas, güey, astrología. o sea, de creencia de destino, güey, de lectura. O sea, tú dirías que hay otras o sea, que podrían darse otras metodologías, güey, para leer, o sea, de Sí. interpretación. De interpretación hay muchas cosas, güey. Hay las Hay gente que lee piedras, ¿no? Una las cosa runas, así. las runas. Ajá. Las runas son ¿qué cosas? ¿Celtas? Ujú. Una cosa así. Hay runas, hay péndulos, hay cartas tarot. Hay mediums, hay muchas maneras de interpretar cosas que no sabemos y no conocemos, ¿verdad? Ahí está, güey, perdón, interrupción, güey. Ya no me acuerdo de qué estábamos hablando. No sé de qué estábamos hablando. Fui a orinar, güey, ya no me acuerdo de qué Sí, chingados estábamos pero, hablando, pues güey. bueno, güey. Ah, de la astrología, güey, de la no, astrología. bueno, la astrología, güey. Ni siquiera hablamos de astrología, estamos hablando de cartas, pero bueno. Claro que sí, adiós. Chinga. Buenas noches, güey. Crúzate, güey, crúzate con gusto. Ah, crúzate otra vez, güey, no hay pedo, puta madre. La astrología tiene como muchas. Sí, pásale. Pásale, güey, pásale con confianza, güey, con confianza. Producción, pásale con confianza. Tiene muchas chingaderas, güey. Entonces, el horóscopo a mí se me hace bullshit, güey. Ajá. Si tú lees y te crees el horóscopo, por favor, deja de hacerlo porque hay cosas más consistentes. Ajá. La palabra es eso, consistencia. Hay cosas más consistentes que el horóscopo, porque yo que soy Aries me meto al horóscopo de Aries a diferentes páginas y son cosas muy distintas, güey. Tienen muchas variaciones. Entonces, lo que es el horóscopo a mí se me hace bullshit, güey. De hecho, por ejemplo, lo que dicen de que el horóscopo se divide en dos, y de que uno más simple y el otro en el que ocupas saber todo el día, la hora y ese pedo, güey. Bueno, no tengo mucho como conocimiento astrológico, pero para eso voy, güey. Yo no es como de la carta natal y tus ascendentes y todos los planetas, ¿verdad? Que es Mercurio, Venus y Saturno, ¿no? Una cosa chingadera así. Tengo un concepto de qué es y qué es lo que no es, pero de horóscopo, el horóscopo no lo lean, no le hagan caso, por favor. La verdad. Hay otras formas de saber cosas, ¿verdad? Ajá. De tratando de interpretar energías. Porque hasta esto, lo que es el meridiano de Greenwich, que es el polo norte y el polo sur, que son dos estaciones diferentes. Uno creo que está en invierno y otro en verano, por cómo está la inclinación, ¿verdad? De nuestro planeta Tierra. Y eso también afecta en la astrología y cosas, ¿verdad? Estoy inventando cosas. Lo que sí les puedo decir, lo que les puedo decir es que el horóscopo tiene muchas inconsistencias y yo personalmente no me gusta leer o escuchar, analizar lo que dice el horóscopo. Hay muchas otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, el zodiaco yo creo que es una cosa aparte. El horóscopo se basa en el zodiaco. El zodiaco trata de explicar como el arquetipo de persona. Con estos 4 palos que son agua, fuego, viento y aire. Y a mí me gusta mucho el zodiaco. El zodiaco está chido, el horóscopo no tanto. Y los planetas tendrán o no
influencia sobre las personas. Es de libre albedrío, cada quien pensará lo que sea. Pero la luna es diferente, güey, porque la luna tiene repercusiones en los cuerpos de agua de la Tierra. Ujú. Las fases lunares marcan la marea de las costas. Y los humanos somos 70% agua. Entonces, quieras o no, pues la luna tiene alguna repercusión Sobre nosotros. sobre nosotros, Sí. güey. Entonces, tengo como ese conflicto de. No creo no creo en el horóscopo. Y me gusta mucho cómo es el zodiaco. Ujú. Y los demás planetas, Mercurio, Saturno, se supone en el zodiaco o la astrología tienen como sus repercusiones en las personas. Ujú. Y yo creo que la luna es como mucho más importante porque es como el más cercano y tiene como presencia en nuestros cuerpos de agua. Y es una pregunta muy obtusa, muy grande. Sí. No creo que sea capaz de dar como una opinión, Sí, es como que opinión un definitiva concepto al respecto, güey. muy amplio. Sigo aprendiendo y sigo investigando sobre todos estos temas, pero de preferencia eviten el horóscopo y busquen Otros métodos un poco más, o sea, más confiables, más en- consistentes. entre Como es una mayor lectura, punto de güey, referencia hay, a lo mejor, o sea, podría ser más exacto. Claro que Se sí, podría decir. porque dos personas que son, por ejemplo, Capricornio, güey, dos O Capricornios sea, hay una infinidad tienen, de tienen diferencias. contextos diferentes, tienen Ajá. relaciones interpersonales diferentes y tienen capacidades diferentes, ¿verdad? Virtudes Ujú. diferentes, pero yo creo que lo mejor en todos estos casos es si tienes una duda, verifícalo con alguien de confianza, puede ser alguna persona que se dedica al espiritismo y todas estas artes adivinatorias, a tu papá, a tus hermanos, a personas de confianza en general, Ujú. ¿no? Entonces, rodéate de las personas que creas que son buenas para ti y pregúntales qué es lo que ellos harían en una situación parecida a la Parecido. tuya, ¿no? Y ya tendrás como... No, fue un punto de referencia, güey. Pide muchas Ajá. opciones y ya tendrás como tus puntos de referencia para ir armando las cosas. Sí, pues a final de cuentas, una opinión no es una regla, güey. Una opinión es como que te ayuda a darte tu propio criterio. Entonces, no lo sé. Crean en lo que Crean en lo ustedes... que quieran creer. A final de cuentas, cada quien es libre de tener sus creencias, tener de lo que decide tener, o sea, sus posturas. Cada quien decide Cada la quien tiene forma en la que piensa. sus posturas y su opinión Ajá. personal sobre las cosas, pero yo creo que la fe es algo como muy importante en el desarrollo íntegro de una persona. Ujú. La fe es muy importante. Y tú decides en qué creer, güey, pero la fe es importante. Tenle fe a lo que tú creyeras, güey. A Dios cristiano, a Dios católico, güey. A Buda, a lo que tú chingados quieras, güey, a Satanás, a Belcebú, güey, pero tenle fe, güey. La fe es La fe. importante para todo esto. Yo le tengo fe a este método, güey, y es pendejo, es irónico, está chido, güey, porque le tengo fe a algo meramente crítico, güey. Esto es inconsistente porque podría ser cualquier carta, ¿no? Ajá. Analizando desde el método, desde el punto de vista de probabilidad, ¿no? Analítico. O sea, cualquier, no analítico. Bueno. O sea, te puede salir cualquier carta porque en probabilidades hay un chingo, ¿no? Sí. De hecho, es lo que decía de que a lo mejor un método es mejor cuando es más exacto, en el sentido de que hay más puntos de oportunidad, güey. O sea, a final de cuentas, no es lo mismo que te digan, tú eres Capricornio, tú eres Capricornio, güey, a que... O sea, dos personas es muy fácil que los dos coincidan en su signo zodiacal, por así decirlo. Sí, Y por ejemplo, en esta madre, güey, está muy cabrón que dos personas tengan la misma combinación de no sé cuántas cartas sean, claro güey. que sí, y aparte si las pones al derecho o al de revés, salen muchas cosas diferentes también. Entonces, este pedo es finito.
78 cartas y tienen combinaciones, ¿verdad? Pero es virtualmente infinito. O sea, son las combinaciones que hacen. Puede haber muchas combinaciones porque la permutación también cambia, ¿verdad? Las cosas. Cambia el orden de las cartas. Pero a mí lo que me gustó de todo esto cuando yo tuve mis primeros contactos es que yo preguntaba una cosa y me salía una cierta tirada, ¿verdad? Y yo no quería, acá en mi negación, no quería aceptarlo o no quería verlo o tal vez actuaba de otra forma como tratando de evitar este cierto problema y no lo sé, cada día, cada semana, dependiendo del tema, ¿verdad? Volví a preguntar lo mismo y no me salía la misma tirada porque pues es imposible que te salga la misma tirada, ¿verdad? Pero las piezas importantes, los puntos clave salían a volver ahí, güey. Se repetía una o dos cartas que eran las importantes, ¿no? El mensaje grande de todo esto se repetían y de que me quedaba impresionado cómo volvían a salir las mismas cartas. A lo mejor no en la misma posición, pero se volvían a mostrar. De que se volvían a asomar y de que aquí. Y tiene que ver mucho con la intuición de cada persona. Entonces, si tu intuición te dice algo o te trata de como comunicar algo, tú la ves y ves tal vez los enamorados y los ves así como que la carta de los enamorados, ¿verdad? Ok. Y los enamorados tienen dos significados: el amor común. Oh, sí, el amor, qué bonito, sí, la chingada, ¿verdad? El amor. Sí. Pero también la otra cara de los enamorados es que es una decisión. Es un hombre con dos mujeres a un lado y Cupido le está como apuntando, güey. Un ángel, no Cupido, pero representa a Cupido, ¿verdad? Sí. Está apuntando, entonces ese güey, le pega la flecha y las dos viejas que tiene a un lado, güey, pues están todas iguales, güey. ¿De quién se enamora? Es una decisión, hay que tomar una decisión con los enamorados. Sí. Los enamorados, como carta de los arcanos mayores, es eso y también es una decisión. Los enamorados es una decisión, es yo decido amarte a ti y tú decides amarme a mí. Pero es una decisión, güey. Sí. ¿A quién vas a amar? Tú puedes amar a todas las personas, pero final de cuentas sea correspondido es diferente. Ahí es donde viene tu libre albedrío, güey. Es el libre albedrío. Ahí es donde viene entonces, qué decisión quieres tomar, güey. Hay muchas maneras de interpretar una misma carta, pero es más el combinacional y el permutacional. Te pueden salir dos cartas, pero vamos a pasar a la práctica, güey. Claro que sí, güey. Mira. Ahí está, güey. Sí, mira, una así rápida, güey. Sí. Por ejemplo, vamos a agarrar unas cartas, güey. Esta carta y no lo sé, esta carta, güey. Claro que sí. Entonces, aquí vamos a hacer un close-up. Igual dilas al micrófono, güey, para los que no están escuchando. Vamos a hacer un close-up. Miren, aquí. Está, güey. ¿Qué cartas son, güey? Aquí, sí, no lo sé. No tiene relevancia. Bueno. Entonces, aquí más o menos las acomodé a que se estuvieran viendo ambas cartas. Porque esta es la que tiene un sentido. Se está viendo hacia la izquierda de ustedes. Y esta persona que está viendo a la izquierda aquí, ahora le está dando la espalda. Y es la misma combinación de tarjetas, de cartas. Ok. Esto es una combinación y esta sería la misma combinación, pero pues la permutación los cambia, ¿verdad? De orden. Y significan cosas diferentes. Y es lo que me gusta de todo este pedo, güey. Porque diferentes combinaciones tienen diferentes significados, aunque sean las mismas cartas. Ok. Y es un tema bastante extenso. Es un tema muy extenso, güey. Me gustaría no desviarme tanto del tema del esqueje que tienes aquí. Entonces, como que ya vamos a acabar, güey, y vamos a irnos con la parte práctica. Vamos a la práctica, claro que sí. Que ese pedo solamente va a ser subido a YouTube, así que pues ahí nos pueden buscar en YouTube, ¿verdad? Aquí pueden tener el material gráfico en YouTube. En YouTube pueden tener material gráfico, pero vámonos con la última pregunta ya para acabar. Perdón. Lo considero como la tergiversación de las cosas. ¿El qué crees
que hace que un concepto cambie a otro a través del tiempo. O sea, porque, por ejemplo, te digo, algo que yo leí del tarot, güey, es que existe desde el siglo XV, güey, y que el mismo, o sea, había sido creado, güey, como un juego. O sea, al final de cuentas era un juego de cartas. Y que todo lo de, o sea, lo de la adivinación y todo eso que tiene, o sea, de que como que adjudicarle ese valor al tarot, güey, se empezó a implementar a partir del siglo XVIII. O sea, más o menos a partir del siglo XVIII se empezó a darle ese giro, por así decirlo. ¿Tú qué piensas que es lo que afecte a que un concepto como lo puede ser, no sé, un juego de cartas, güey, llegue a convertirse, güey, en parte de, no sé, inclusive podría decirse una creencia, güey? Bueno, a mí me gustaría invertir la pregunta, güey. Tú hablas de allá donde se inventó para acá. Ajá. ¿Cómo llegó aquí, verdad? ¿Cómo llegó a este punto? O sea, ¿cómo es que algo que Que tiene un terminamos, fin? que estamos aquí tú y yo hablando de esta mamada, güey. No, o enfrente, sea, de ¿verdad? que algo Entonces, que tiene un fin, güey, se convierte a otra cosa. bueno, eso es a lo que voy, güey. A mí me gusta tomarle el enfoque al tarot al revés, de aquí, de nosotros, para atrás. Ujú. Entonces, yo trato de entender este pedo. Mucho o poco. Y no me gusta estudiar como que todos estos orígenes o todas estas escuelas porque no se tiene un origen específico. Se supone que el tarot empezó con el Marsella, que fue el que restauró Jodorowsky y otras personas, ¿verdad? Pero yo trato como de comprenderlo, al menos personalmente, de mi punto de vista, de nuestra percepción de la realidad que tengo ahora y tratar de aprenderlo para atrás. Ujú. No sé cómo inició y ciertamente ni me interesa saber cómo inició, güey, Ujú. porque... A final de cuentas es como o sea, de que un medio, güey, que, o sea, tú podrías tomar cualquier medio para darle cierta finalidad, güey. O sea, de que no sé, tal vez no, o sea, Sí, güey, al final de cuentas es esto a lo que yo le tengo fe, o güey, sea, es en lo que yo creo, güey. a final de cuentas las cartas son una herramienta, güey. O sea, Es una herramienta y tú lo tú lo interpretas, interpretas sí. a tu manera, o sea, tanto puede haber que, a lo mejor, te digo, güey, hay gente que lee piedras, güey, a lo mejor lees monedas, güey, a lo mejor lees otras cosas, y a final de cuentas solamente es una herramienta, o sea, a lo mejor fue creado con una Y finalidad, güey, y lo depende en adoptaste para ti, otras y cosas. depende en ti si creer o no Ajá. ese mensaje que viene a ti, güey, porque pues el mensaje se te entregó, güey. Ya es mucho muy tu pedo si lo aceptas o no. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto, güey? ¿Cuál es la conclusión de todo esto, güey? Cuestiónate. No nada más en religiones, en tarot y en creencias, güey, en todo, güey. Porque tú tienes el derecho a cuestionarte todo, a cuestionarte las cosas. Ujú. Y es eso lo que te nutre, güey. No quiero decir te hace más inteligente, porque al final de cuentas tú te cuestionas, Ujú. te haces tu pregunta, investigas sobre si es A o es B o es una amalgama de ambas. Y la opinión o la postura que tú tomas ante el tema es personal, es independiente, güey, pero sabes, güey, el contexto y el background de todas estas cosas. Ujú. Y cuestionense, hijos. Todo. Independientemente del contexto, güey, tú tienes la decisión de hacer lo que quieras. Tú tienes la decisión de creer si es real o no. Ujú. Pues bueno, ya para terminar este pedo, para terminar el episodio de hoy, ¿algo que quieras agregar así para finalizar? Si una reflexión, güey, algo importante que decir, güey. Ninguna reflexión porque creo que ya mi opinión sobre todo esto lo estuve dando en Ajá. pedacitos a lo largo del programa. Voy a mandar un saludo a Bani, al Kahoot y al Main que está aquí presente con nosotros, pero se Pero fue a se la fue a comprar chingada, claro, pizza, sí. algún pinche helado. Y sigan aguaboneando en YouTube y Spotify. Ya saben, nos encuentran como Huevoneando en YouTube, nos encuentran como Huevoneando en Spotify.
como Huevoneando Podcast en Instagram y como Huevoneando Podcast en Facebook. Ya el Ricardo me dice que me suba. ¿Qué chingados es? ¿A Wizard? Deezer. Deezer. A mí me gusta Deezer, súbanlos a Deezer, claro que sí, güey. Voy a ver si desde... Es que yo lo que uso para subir los podcasts se llama Anchor. No sé si está el Deezer ahí. Sé que está Apple Music y sé que hay muchas otras plataformas más, pero no las he calado porque no tengo cuenta. Pero pues ahí voy a ver, güey, si lo puedo subir en Wizard. Pero como igual Es una banda, güey. Digo Deezer, güey. A ver si los puedo subir a Deezer, güey. Como quiera, de todos modos, todos los episodios están subidos a YouTube. Y igualmente voy a ir subiendo los episodios viejos, que perdón por no haberlos subido, pero ya voy a volver a subir los episodios viejos que no están en YouTube, pero si están en Spotify, ya los voy a subir a YouTube. Tengo un chingo de episodios que subir. De hecho, también ya tengo grabado el anterior, güey. Mucha tarea por hacer. No mames, güey. Toda la semana va a estar muy intensa. Pero bueno, señores y señores, ya con esto nos despedimos. Provechín con lo que estén haciendo. Provechín si están comiendo, están tirando un cake. Ya sin más por agregar, pues bye. Yo me quiero despedir, güey. Bueno, despídete. Muchas gracias, buenas noches y tengan la libertad de ser felices. Hasta pronto, amigos. Espero verlos de nuevo. Ahí nos vemos. Chao.